Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Mi nombre es Galo Barajas Vázquez y hoy vamos a hablar del principio de Arquímedes. Bueno, este principio lo aplicamos cuando nadamos o simplemente cuando tiramos un objeto al agua. Pero también han pensado que un pedazo de madera flota en el agua, pero sin embargo un pedazo de metal se hunde. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, vamos a averiguarlo. Todo esto tiene relación con la fuerza de empuje hacia arriba que recibe todo cuerpo que se encuentra sumergido en agua o en cualquier otro fluido. El fenómeno de flotación consiste en la pérdida aparente del peso de los objetos sumergidos de un líquido. Esto se debe a que cuando un objeto se encuentra sumergido dentro de un líquido, los líquidos ejercen presión sobre todas las paredes del recipiente que los contiene, así como sobre todo el cuerpo sumergido dentro del líquido. Al sumergir un objeto dentro de un líquido, el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del fluido desplazado. Por lo tanto, obtenemos la siguiente ecuación, donde la fuerza de empuje va a ser igual a la densidad por volumen por la gravedad, que en este caso está representada gráficamente de esta manera, donde la E es el empuje. Y esto va a ser igual a la densidad por gravedad por el volumen. Entonces, el empuje que reciben los cuerpos al ser introducidos en un líquido fue estudiado por el griego Arquímedes, y su principio se expresa como todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe un empuje ascendente, a igual al peso del fluido desalojado por el objeto. Es importante hacer notar que la fuerza de empuje no depende del peso del objeto sumergido, sino solamente del peso del fluido desalojado. Es decir, que si tenemos diferentes materiales como acero, aluminio o bronce, todos de igual volumen, todos experimentan la misma fuerza de empuje. El que un objeto flote o se hunda en un líquido depende de cómo es la fuerza de flotación comparada con el peso del objeto. El peso a su vez depende de la densidad del objeto. De acuerdo con la magnitud de estas dos fuerzas, se tienen los siguientes casos. Primero, si el peso del objeto sumergido es mayor que la fuerza de empuje, el objeto se va a hundir. Pero si el peso del cuerpo es igual a la fuerza de empuje que recibe, el objeto permanecerá flotando totalmente en equilibrio. Si el peso del objeto sumergido es menor que la fuerza de empuje que recibe, el objeto flotará en la superficie del líquido. Entonces vamos a comprobar si esto es cierto. De este lado, para este experimento tenemos tres vasos con agua de la misma cantidad y tenemos tres objetos diferentes. Vamos a introducir el primero, donde se puede observar que se hunde totalmente en el agua y el volumen del agua sube. Tenemos el segundo objeto, donde el objeto no se queda hasta abajo, pero tampoco se queda hasta arriba, está en un punto medio en el agua. Eso quiere decir que flota en el medio. Y el último objeto. En este caso, esta pequeña pelotita no logra hundirse, por eso se queda flotando en la superficie del vaso. Entonces vamos a comprobar lo dicho con las siguientes fórmulas. Primero, el primer objeto es una guayaba, donde su peso es de 490 newtons. Entonces, para saber la fuerza de empuje que está aplicando, vamos a hacerlo con la densidad del agua, que en este caso es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Para la fórmula, como les había dicho anteriormente, para saber su empuje, hay que sacar la fuerza que ejerce con el volumen. Este objeto tiene un volumen de 0.027 metros cúbicos. Entonces, si aplicamos la fórmula, quedaría con que el empuje o la fuerza de empuje sería igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por 0.027 metros cúbicos, que en total nos daría una fuerza de 264.6 newtons. Eso quiere decir que la fuerza de empuje que tiene este vaso con agua es mucho menor a la fuerza, en este caso el peso de la guayaba. Es por eso que la guayaba se queda hasta abajo y no logra flotar. En el otro caso tenemos un tomatillo, que es el segundo objeto, en donde su peso es un total de 441 newtons. Si aplicamos la misma fórmula, el resultado nos va a dar que su fuerza de empuje es de 490 newtons. Eso quiere decir que las fuerzas casi son iguales, por una muy poca diferencia. Es por eso que este objeto logra flotar, pero tampoco llega a sobresalir a la superficie del líquido. Es por eso que se queda en un punto casi medio. Finalmente, tenemos el peso de la bolita de plástico, que es de 343 newtons. Si volvemos a aplicar la misma fórmula, la fuerza de empuje nos dará de 392 newtons. Eso quiere decir que su fuerza de empuje es mucho mayor a la fuerza que en este caso es su peso. Es por eso que esta pelotita no logra hundirse. Como lo podemos ver aquí, sigue flotando. Entonces, ahora vamos a nuestras conclusiones. Ahora que lo comprobamos con cada uno de nuestros objetos, sabemos que la fuerza de empuje depende del volumen desplazado. La fuerza de empuje depende de la densidad del fluido y que el peso aparente siempre será menor que el peso real.
Si la fuerza de empuje también es mayor al peso, entonces este flotará. Pero si el peso es mayor a la fuerza de empuje, entonces este no flotará. Y esto queda totalmente comprobado, tanto visualmente, experimentalmente, tanto como matemáticamente hablando, aplicando todos estos conceptos que desarrollamos. Entonces, hasta aquí va mi reporte. Hasta la próxima.